Hola mis amores, hoy es domingo 26 de julio. Antes de empezar este programa, desearles que tengan un lindísimo día acompañados de sus seres queridos y por otro lado agradecerles como siempre todo el apoyo incondicional a esta labor. Ayer me encantó el directo, lo pasamos súper bien y mi colega Javier ojalá y quiera venir al próximo en vivo a bailar salsa y a disfrutar de lo lindo, porque aquí tenemos que enterarnos de lo que está pasando para estar preparados pero no con amargura. Con alegría y con azúcar, siempre. Arranco ya con este programa para hoy. ¡Mua! Y voy a empezar con lo que está pasando en Minnesota. Miren ahora mismo lo que están creando para los niños, libros de texto solamente para niños de 4 años. Atención, My Gender Dolls, mis muñecas con género. Están haciendo una especie de cuquitas para que los niños pongan el pepinito o la tortica según se sientan. ¡Qué vergonzoso! Miren la imagen. Esto es adoctrinamiento puro y duro. Esto es volver locos a los inocentes. Y yo no sé, porque ahora les voy a traer al Papa León XIV con su último mensaje. Qué cosa que el Papa no vea lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero de todas formas, escúchenle, porque ahora ha querido dirigir su mensaje a los jóvenes, animándoles a responder a la llamada divina. Menos mal, recordando que la santidad va de la mano de la cercanía y la autenticidad. Miren. Queridos jóvenes, ustedes son la juventud de Cristo. Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así. La iglesia en Chote y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia, de sus ganas de transformar las realidades de dolor en espacios de esperanza. Sientan el llamado a ser misioneros en sus colegios, en sus universidades, en sus calles, en sus campos. Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados, porque ahí es donde se encuentra el rostro sufriente de Jesús. Dios siempre nos llama a ser santos y los santos son profundamente humanos. Por lo tanto, sean humanos como lo es Cristo. Menos mal, porque ya saben que el objetivo es destruir a los cristianos. Y por favor, no se pierdan un impactante video que les he dejado en el teleavión, donde van a escuchar a John O'Looney, quien ha sido funerario durante más de 25 años. Fue precisamente su recorrido profesional el que lo alertó sobre ciertos patrones que no encajaban con la supuesta plan del Vichy 19. Dice que él mismo debería haber muerto, ya que se prestaba a atender a todas esas familias que habían perdido a los suyos sin poder verlos. Él habló de extraños coagulitos en las venas de los que se fueron al otro mundo. Estamos aquí con John O'Looney, es director de funerarias y dirige la Milton Keynes Family Funeral Directors aquí en Milton Keynes, Inglaterra. John, muchas gracias por recibirnos, con mucho gusto. Vayamos directamente al grano. ¿Cuándo sospechó por primera vez que estaban ocurriendo cosas extrañas durante la pandemia? Bueno, para ser honesto, desde el principio. Una familia que vino a verme a finales de noviembre, principios de diciembre de 2019. Dijeron que habían perdido a alguien en un distrito vecino y se enfadaron porque el hospital no les permitió ver a su ser querido en una sala de reposo. Así que le dije, no te preocupes, le recogeré enseguida. Porque es importante que lo haga de todos modos, por razones obvias. Cuando fui al hospital de Northampton a recoger a esta persona, pregunté al personal del tanatorio, ¿por qué han impedido a esta familia ver a su ser querido? Abrió la puerta y en este almacén había una tienda pandémica. Supongo que la habitación medía 2,50 metros por 4,50 metros. Y esta tienda pandémica prácticamente llenó la sala. Así que no se pierdan este impactante video en español,
Está en el Telegramo. Y también les dejo por allí un video que eliminaron de YouTube al canal Bless, un maravilloso canal que ojalá y les vaya muy bien porque también eran luchadores por la verdad y la libertad. En aquella ocasión ellos publicaron este video que hablaba sobre la sustracción de organitos en China. Les dejo el video completo en el teleavión. Y ahora bien, les traigo una impactante entrevista del programa 60 Minutos de la CBS. Una polémica entrevista donde van a escuchar al magnate globalista que tiene su mano negra metida en todo, George Soros, en la que se nos muestra toda la amoralidad de este personaje tan oscuro, este personaje que ha comprado jueces y a presidentes de diferentes países del mundo. Tengo entendido que estuviste saliendo con este protector tuyo, que aseguraba que eras su propio ahijado adoptivo. Sí, sí, Saliste, de hecho, y ayudaste en la confiscación de propiedades, judíos. así es. Sí, Quiero decir, eso suena como una experiencia que enviaría a muchas personas al diván del psiquiatra durante muchos, muchos años. ¿Fue difícil? No, no para nada, en absoluto, para nada. De todos los titanes financieros y filántropos del siglo XX, ninguno es más complejo o misterioso que George Soros. Como Carnegie, Morgan y los Rockefeller, amasó fortunas mediante decisiones implacables, para luego donar casi todo y difundir su filosofía. Puede mover mercados mundiales con solo una opinión o desestabilizar un gobierno operando con su moneda. El año pasado prometió más ayuda a Rusia que la del gobierno estadounidense, pero George Soros está preocupado. Cree que la economía global se está desmoronando y que el mundo necesita ser protegido de personas como George Soros. Ahora podemos pensar que todo está bien, pero la realidad es que el sistema está verdaderamente roto y necesita ser reparado. Lo que estás haciendo es pedir algún tipo de regulación para proteger al mundo de ti. Soy un jugador y creo que todos los jugadores deben ser regulados. Tiene que haber reglas en el juego. Soros, toma 81,000 para comprar. Compra 48,000. Cómprale 69,000 Yum. En este momento, su fondo de cobertura Quantum Group mueve 14,000 millones de dólares de inversores ricos por todo el mundo cada día, buscando ganancias y sin rendir cuentas a nadie. Soros hace grandes apuestas sobre países y economías enteras. El año pasado, cuando vio señales de debilidad en el auge asiático, comenzó a vender la moneda en Tailandia. Los operadores en Hong Kong lo imitaron, desencadenando una crisis financiera que sumió a gran parte de Asia en una depresión. En los últimos 2 años, se te ha culpado del colapso financiero de Tailandia, Malasia, Indonesia, Japón y Rusia. Sí, todos los anteriores. Eso es. Todo. Sí, sí. ¿Eres tan poderoso? No, creo que hay un gran malentendido. El primer ministro de Malasia Sí, mencionó que la región pasó 40 años esforzándose por construir su economía y luego llega un idiota entero como Soros, correcto. con mucho dinero, y todo se acaba. Él te llamó criminal directamente. Es más fácil para él culpar a una fuerza externa que admitir que estaban administrando mal su economía y su moneda. El ministro de Finanzas francés habló sobre colgar a los especuladores de los postes de luz. Soros afirma que las divisas asiáticas habrían caído sin su intervención. Ya estaban infladas. Él dice que la gente tiende a seguir su ejemplo porque ha tenido tanto éxito. Creo que me han culpado de todo. Básicamente estoy ahí para ganar dinero. No puedo ni quiero mirar las consecuencias sociales de lo que hago. Este hombre es un carnívoro de primer orden. Jim Grant edita Grant's Interest Rate Observer y es un prestigioso analista de Wall Street. Sigue de cerca a Soros, en parte por las enormes apuestas que hace por intuición. Siempre ha asombrado a las personas con las que ha trabajado por su audacia y su disposición a respaldar sus compromisos con sumas enormes de dinero. Eso hace que la sangre se les vaya del rostro a los mortales comunes. Como arriesgar $2,000 millones en Rusia.
Cuando el mercado ruso comenzó a desmoronarse en agosto, Soros era el mayor inversionista individual del país. Llamó al Tesoro de los Estados Unidos y le pidió al tío Sam $7,000 millones para apuntalar el rublo. Cuando los funcionarios estadounidenses no intervinieron, Soros escribió una carta al Financial Times de Londres diciendo que pensaba que la moneda rusa debía devaluarse hasta en un 25%. Unas pocas palabras de Soros bastaron para provocar ventas de pánico que alimentaron el colapso. ¿Cómo es tener una declaración que haces y que tenga consecuencias tan serias y graves? Quiero decir, parece que en varias situaciones puedes tomar una posición en contra de una moneda o hacer una declaración y todo un país se desmorona. Bueno, en realidad es una enorme responsabilidad y una experiencia que te hace ser humilde porque intento hacer lo correcto, pero a veces lo que hago tiene una consecuencia negativa no intencionada, como ocurrió en Rusia. Tanto para la clase media rusa como para Soros, quien perdió sus $2,000 millones. Cualesquiera que sean sus motivaciones, nadie puede acusarlo de codicia. Se ha apartado de la gestión diaria de sus negocios y ahora está donando sus miles de millones con la misma determinación con la que los ganó, en lugares como Haití, un país que tiene menos dinero en el banco que él. El mes pasado llevó a la primera dama para ver algunos de los proyectos que financia su fundación. Él es el señor George Soros. Gracias. Él estará ayudando en las tareas de este hospital. Este año Soros planea donar casi $500 millones en todo el mundo. En Bosnia, cuando el suministro de agua a Sarajevo fue cortado en el punto álgido del asedio, fue Soros quien firmó un cheque para improvisar una tubería a través de un túnel de autopista abandonado. 5 millones por adelantado valen más que 50 millones en un par de años. El embajador Richard Holbrooke negoció la paz en Bosnia. En un momento dado, Después de los acuerdos de Dayton en 1995, durante años, George había aportado más dinero a la paz que el propio gobierno de Estados Unidos. Simplemente podía actuar así de rápido. En Rusia prometió 100 millones para ayudar a científicos que podrían haber vendido su experiencia a Irán o Irak. En Europa del Este educó a nuevas generaciones y en Ucrania gastó millones en reentrenar al exejército soviético. En el centro de George Soros hay una contradicción inherente. ¿Cuál es? Que es, por un lado, tú eres el capitalista que no se preocupa por las consecuencias sociales de sus actos, y por otro lado, eres un filántropo que solo se preocupa por las consecuencias sociales. ¿Cómo resuelves ambas cosas? Reconociendo que, como competidor profesional, tengo la obligación de competir para ganar. Pero como ser humano yo siento una profunda preocupación por la sociedad en la que vivo actualmente. ¿Con qué George Soros estoy hablando ahora? ¿Con el George Soros amoral o con el George Soros moral? Es una sola persona. Es una sola persona que en un momento se involucra en actividades amorales y el resto del tiempo intenta ser moral. Para entender las complejidades y contradicciones de su personalidad, hay que regresar al principio, a Budapest, donde George Soros nació hace 68 años en el seno de una familia adinerada, culta y judía. Cuando los nazis ocuparon Budapest en 1944, el padre de George Soros era un abogado exitoso. Vivía en una isla en el Danubio y le gustaba ir al trabajo remando en un bote. Pero, al saber que se avecinaban problemas para los judíos, decidió separar a su familia. Les consiguió documentos falsificados y sobornó a un funcionario del gobierno para que acogiera a George Soros, que tenía 14 años, y jurara que era su ahijado cristiano. Pero la supervivencia tuvo un alto precio. Mientras cientos de miles de judíos húngaros eran enviados a los campos de exterminio, George Soros acompañaba a su falso padrino en sus rondas asignadas, confiscando propiedades de los judíos. Estas son fotos de 1944 de lo que les sucedió a los amigos y vecinos de George Soros. Usted es un judío húngaro que escapó del Holocausto, pretendiendo hacerse pasar por un ferviente cristiano. Así es. Y vio con sus propios ojos a muchísimas personas ser enviadas a los campos de concentración y exterminio. Así es. Tenía 14 años y diría que fue entonces cuando se forjó mi carácter. ¿De qué manera? Que uno debe pensar con anticipación, debe comprender y anticipar los acontecimientos. Uno está amenazado. Era una amenaza tremenda del mal.
Quiero decir, fue una experiencia muy personal del mal. Tengo plenamente entendido que usted salía con este protector suyo, que juraba que usted era, su ahijado adoptivo, Sí, un cristiano. Salió, de hecho, y ayudó en la confiscación de bienes de los judíos. así es. Sí. Lo que quiero decir es que eso suena como una experiencia que enviaría a muchísimas personas al diván del psiquiatra durante muchos, muchos años. ¿Fue una etapa difícil? No, en absoluto. En absoluto. Es posible que como niño no vieras realmente esa conexión, pero la verdad es que fue algo que no creó ningún problema en absoluto. ¿No tienes culpa alguna? No, Por ejemplo, eso de, soy judío, y aquí estoy viendo a estas personas irse. Podría estar allí fácilmente, debería estar allí. ¿Nada de eso? bueno, por supuesto que yo mismo podría encontrarme perfectamente del otro lado o incluso podría ser yo la persona de quien se están llevando todas sus pertenencias. Pero no experimentaba ningún tipo de sentimiento extraño de que no debería estar allí presente porque sentía que eso era algo completamente natural. Bueno, en realidad, de una manera curiosa, es como en los mercados, que si yo no estuviera allí, por supuesto que no lo estaría haciendo, pero alguien más lo haría, alguien más se lo llevaría de todas formas. Sabes, era estuviera yo allí o no, solo era un espectador. La propiedad estaba siendo retirada, así que yo no tenía ningún papel en quitar esa propiedad, así que no sentía culpa. ¿Eres religioso? No, ¿Crees en Dios? no. Soros nos dijo que cree que Dios fue creado por el hombre, no al revés, lo que puede explicar por qué piensa que puede corregir las imperfecciones del mundo. Al viajar con él a Ucrania, lo trataron como a un jefe de Estado y lo recibió el presidente, luego el primer ministro y finalmente el Banco Central. 20% en efectivo. Incluso le permitieron revisar los libros y le pidieron consejo. Muchos buscan consejo de George Soros. Recientemente, el presidente sudafricano Nelson Mandela. De hecho, el presidente Mandela me planteó una pregunta muy directa. ¿Cómo podría Sudáfrica protegerse de especuladores como usted? Y le dije, procedí a redactarle un memorando detallado tratando de darle el mejor asesoramiento técnico que pude ofrecerle sobre cómo tratar de minimizar significativamente la exposición de Sudáfrica a un ataque especulativo. Esa es la vieja táctica de deténganme antes de que vuelva a matar, ¿verdad? Bueno. Dile, esto es lo que puedes hacer para pararme. Ya sea yo u otra persona, lo que sea que esté ocurriendo en los mercados realmente no hace ninguna diferencia en el resultado. No me siento culpable porque participo en una actividad amoral que no tiene nada que ver con la culpa. Parte de la razón de su riqueza es que sus fondos operan en las Antillas neerlandesas para evitar el escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores. Y aunque Soros dice al Congreso que los fondos deben regularse para frenar la crisis global, él mismo está evitando esas reglas. ¿Por qué es que los estadounidenses no pueden invertir en el Quantum Fund? Es un fondo offshore. ¿Por qué es eso? Porque el fondo no está registrado en la Comisión de Bolsa y Valores. Así que nosotros no estamos preparados todavía. No estamos... Autorizados en EU. Así es. ¿Por qué? Porque no estamos registrados en la Comisión de Bolsa y Valores. No, porque hemos visto que es bastante más conveniente operar sin ello. Así que, en cierto modo, es para escapar de la regulación. Sí, así es. Pero has estado aquí hablando sobre la necesidad de regulación. Sí, y cualquiera sea la regulación que se imponga, la obedeceremos. Lo haremos. Ya cumplimos con todo, Nos ajustamos a todo. Si los beneficiarios de los miles de millones de Soros no entienden las complejidades de las reglas de la SEC y los fondos de cobertura offshore sí entienden lo que él ha hecho por ellos. El presidente de Haití lee su nuevo libro, La crisis del capitalismo global, al igual que Clinton. ¿Tanta atención arruinará a Soros? George Soros, en cierto modo, es Donald Trump, pero sin la humildad. Uno de sus administradores de fondos nos dijo que George realmente piensa que es un dios.
Si entras en los mercados financieros pensando que eres Dios, terminarás en la ruina total. Así que el hecho de que no esté en la ruina demuestra que no creo que sea Dios. Impactante, ¿verdad? Digo yo que los mismos que arruinan a países enteros y a la humanidad con un simple estornudo se han puesto toda la vida el disfraz de filántropos. Yo cada vez que escucho Bill Gates, el filántropo, George Soros, el filántropo, tengo miedo. ¿Y tú? Y ahora les traigo otro impactante video sobre laboratorios secretos de clonación ocultos bajo el suelo de Australia. Dice que puede que te hayas cruzado con alguno que salió de allí y ni siquiera te hayas dado cuenta. Atención a este impactante video. Hay cientos y cientos de personas siendo clonadas. Vaya, en instalaciones subterráneas en Australia y en algunas partes de Estados Unidos. Pueden hacer un George Noory en aproximadamente 8 años, desde bebé hasta tú. Está bien. El gran inconveniente es que el cerebro no puede desarrollarse con la misma rapidez que el resto del cuerpo. ¿Qué pasa con el alma humana, Emery, en este tipo de situación? Eso ¿El clon tiene un alma separada? Todos hemos oído hablar de la clonación, pero ¿y si tú, tu amigo o alguien que conoces es un clon? ¿Lo sabrías? Bienvenidos a Cosmic Disclosure, Emery Smith. Hola Emery, qué bueno verte de nuevo. gusto en verte, gracias por invitar. Estos clones podrían ser cualquier cosa, desde extraterrestres hasta humanos clonados de todos los ámbitos. ¿Qué sabemos sobre eso? Bueno, la clonación ya se hacía antes de que yo llegara. Han estado clonando animales desde hace bastante tiempo, y en los programas híbridos con los que estuve relacionado, clonaban no solo especies como plantas y animales, sino que también regeneraban tejidos de extraterrestres, los cultivaban y luego los clonaban. Y luego empezaron a clonar humanos hace muchísimo tiempo. Es interesante que ahora en las noticias, después de hablar de esto varias veces, ahora estén saliendo a la luz. China lo ha estado haciendo desde siempre, pero en sus instalaciones subterráneas, clonando personas y clonando, por supuesto. Ya escuchaste que clonaron su primer primate. Y bueno, si pueden clonar un primate, esto confirma que definitivamente pueden clonar humanos. También los cultivan para órganos. Hay gran controversia, pero los clones están por todas partes. Humanos y alienígenas deambulan por doquier. Algunos los llaman dobles o doppelgangers, porque pueden hacer crecer a un humano para que se parezca a alguien y programarle la mente e implantarle circuitos y cosas así, y realmente creerán que tuvieron esa vida y los insertan en una empresa o en cualquier organización que quieran. Y sabes, sí, muchas veces vas caminando por la calle, escucharás a la gente decir puedes buscar esto en línea. Hombre, esta persona se parece mucho a mí. Claro. ¿Por qué es eso? ¿Cómo llegaron ahí? Y no tienen, ya sabes, idea de que probablemente fueron parte de este clon. Y la cosa llega con fuerza, mis amores. ¿Cuántas veces les he dicho en los últimos meses que el caso de Didi no se trataba de atraparlo a él individualmente? Yo les dije que él era el sujeto de la investigación, pero no el objetivo, lo que significa que Didi no será el único que caerá. Ahora lo están viendo en tiempo real. El mes de octubre se perfila como el periodo más histórico e impactante que jamás hayamos tenido el privilegio de vivir. Estén conectados conmigo porque octubre va a ser un mes donde quizás rodarán cabezas y saldrán a la luz impactantes informaciones. Atentos a este clip sobre Didi. Pero los nombres que vamos a mencionar, suponiendo que nuestros investigadores confirmen y corroboren lo que nos han dicho, son nombres que los van a sorprender. Estos son casos individuales. De hecho, hay otros perpetradores involucrados. Serán revelados cuando ese caso individual en particular esté listo para ser presentado. Ellos ya saben quiénes son, y aquí no hablo solo de los cobardes, sino también de los cómplices que fueron testigos. Es decir, aquellas personas que sabemos, que vieron que este comportamiento ocurría y no hicieron nada. Y me refiero a las personas que participaron, lo alentaron, lo incitaron. Ellos saben quiénes son. Y por último, mis amores, porque hoy es domingo y quiero dejarles disfrutar, les traigo
al profesor Yang, ese hombre que predijo correctamente en julio del 2024 que Donald Trump ganaría las elecciones, que Estados Unidos entraría en guerra con Irán, que Irán no se rendiría y muchas otras cosas. Ahora hace 5 predicciones para el año 2027. Atención. Soy la persona que predijo en julio de 2024 que Trump ganaría las elecciones. Predije que Estados Unidos iría a la guerra con Irán. Predije que Irán no se rendiría. Las 3 predicciones se cumplieron. Así que cuando te diga cómo creo que será 2027, quiero que lo tomes en serio. 5 predicciones, cada una seria por sí sola, las 5 ocurriendo simultáneamente. Así que comencemos. Predicción 1. Comienza la invasión terrestre y se convierte en un atolladero. La primera predicción es lo que la mayoría de la gente ya percibe, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Estados Unidos enviará tropas terrestres a Irán, una invasión total a gran escala que se convertirá en un atolladero. Predicción 1. 2. La Gen Z y el reclutamiento. En 2027, el marco de reclutamiento nacional estará listo. Es posible que la ley ya esté aprobada o que ciertas personas ya hayan sido reclutadas, y este es el gran problema con el reclutamiento nacional. Y ahora la tercera predicción, y esta sorprenderá a quienes se enfocan solo en el extranjero sin ver lo que está ocurriendo en casa. Para 2027, ICE será más poderoso de lo que la gente imagina y la Guardia Nacional se desplegará en las principales ciudades estadounidenses. Cuarta predicción. Colapso económico global por el sistema justo a tiempo. Cuarta predicción, que afectará a todos los que ven este video, vivan donde vivan. Quinta, los elementos para una guerra civil ya existen. La quinta y última predicción conecta todo lo demás. Para 2027, los elementos para una guerra civil en EU ya estarán presentes. Quiero ser claro sobre qué es una guerra civil. No hablo de ejércitos luchando en las calles. Eso no es lo que parece un conflicto civil moderno. Lo que ocurre es esto: descontento, disturbios, protestas e insurgencias. Un conflicto de baja intensidad que está en todas partes y en ninguna. Piensa en lo que sucede cuando mis 5 predicciones se cumplen a la vez. Una invasión terrestre a Irán fallida y sin final a la vista. La generación Z rechaza el reclutamiento. La Guardia Nacional toma las ciudades. La economía global colapsa. Los precios suben y el desplome del mercado agota los ahorros familiares. Bueno, mis amores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les agradezco un like y que compartan este contenido. Y ya saben, caramelo, 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 yo no como caramelos. ¡Mua! Vayan al teleavión porque les he dejado tremendas bombas.